¿Es posible perder todo mi dinero en la bolsa? Esa es una pregunta, por no decir la pregunta más frecuente de casi todo el mundo antes de invertir en la bolsa. ¿Puede una acción perder el 100% de su valor? ¿Puede un ETF o cualquier otro fondo de inversión? ¿Puede todo el mercado de valores llegar a cero? En este video vamos a explorar en detalle estas preguntas y te diremos qué es lo que se debe hacer para que las probabilidades de perder tu dinero en la bolsa sean prácticamente nulas. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Entonces, ¿puedo perder todo mi dinero en la bolsa? La respuesta corta es que, por supuesto que sí. Si tienes todo tu dinero invertido en una sola empresa y la misma quiebra, probablemente pierdas toda tu inversión. Aunque esto no pasa de la noche a la mañana, ya que este tipo de empresas pasa por una fase de declive antes de declararse en bancarrota de forma oficial y las acciones de la empresa van cayendo consistentemente junto al declive de la misma. Por lo que, de tener una inversión así en una empresa que va en declive, los inversionistas tienen varias oportunidades para asumir pérdidas y escapar del barco antes de que se hunda. Entonces, si tienes todo tu dinero en una sola empresa y la misma se declara en bancarrota, sí, definitivamente puedes llegar a perder todo tu dinero, el 100% de tu inversión. Y aunque la bancarrota es la razón principal por la que una acción se podría ir a cero, que la mayoría lo hace por una mala gestión o porque su negocio simplemente se volvió obsoleto, pueden haber otros factores menos usuales que eventualmente obliguen a la empresa a declararse en bancarrota, ya sea por escándalos o fraudes, como fue el caso de Enron en 2001 y de Credit Suisse en 2023. O incluso pueden haber empresas con una combinación de todo esto, una mala gestión, escándalos y fraudes, como fue el reciente caso de Nikola en 2025. Ahora, si tienes todo tu dinero invertido entre varias empresas, es improbable que pierdas todo tu dinero. No es imposible, pero es bastante improbable. Y mientras más se diversifique, es más improbable que pierdas tu dinero invertido. O, dicho al revés, es más probable que no pierdas todo tu dinero. En unos minutos vamos a hablar de las probabilidades y las posibilidades, pero lo importante a quedarnos en este punto es que puedes perder todo tu dinero en la bolsa si tienes todo tu dinero invertido en una sola empresa y la misma quiebra. O incluso si lo tienes invertido entre varias empresas que se consideren riesgosas y que sean más propensas a quebrar. Estas pueden ser compañías en etapa de crecimiento, como los startups o empresas que llegaron a su etapa de declive y no lograron reestructurar su negocio. Es importante que se entienda bien esta diferencia porque aunque estamos diciendo que teniendo todo nuestro dinero invertido en una sola empresa, efectivamente es altamente riesgoso y existe la posibilidad de perder todo nuestro dinero, cuando estamos hablando de una empresa estable como puede ser Apple, Microsoft o Google, para poner unos ejemplos, realmente la probabilidad de quiebra no es tan elevada así tenemos nuestro dinero invertido en 10 empresas pequeñas que aún no son rentables y operan en una industria más riesgosa. La razón detrás de esto es por la manera en que las empresas son valoradas en la bolsa. Todas las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, son valoradas dependiendo de sus ganancias o su potencial de ganancia. La ganancia de una empresa es lo que hace a la empresa valiosa, porque es a partir de esa ganancia que tú como inversionista recibes un beneficio. El beneficio más tangible es uno que conocemos todos, el dividendo. El dividendo no es más que una parte de la ganancia de la empresa repartida entre los inversionistas. Hay otras maneras en las que una empresa puede transferir beneficios a sus inversionistas, más allá del dividendo, como la recompra de acciones, la reducción de la deuda o expandiendo el negocio, ya sea abriendo más operaciones o adquiriendo otros negocios. Que por cierto, tenemos un video dedicado a los dividendos y por qué a veces pueden ser inútiles para las empresas y por ende para los inversionistas. Creemos que esa es una de las joyas escondidas del canal y te invitamos a verlo, así que te lo dejaremos en la casilla de descripción. El punto es que lo que la empresa busca es aumentar sus ganancias, al igual que el inversionista. Lo que busca es la ganancia, busca el beneficio. Lo que más te importa a ti como inversionista son las ganancias de las empresas y por eso es que las empresas son valoradas en la bolsa dependiendo de sus ganancias o su potencial de ganancia. Mientras mayores sean las ganancias o el potencial de ganancia de una empresa, mayor va a ser el valor de sus acciones. Por el contrario, menores ganancias reduce el valor de las acciones. Entonces, si una empresa no genera ganancias, sus acciones no tienen ningún valor intrínseco. Y si con el tiempo el potencial de ganancia no se materializa en ganancias reales, la acción podría llegar a valer cero. Nada. ¿Por qué vas a pagar por algo que no te está dando nada a cambio? Sabiendo todo esto, la verdadera pregunta debería ser: ¿cómo puedo invertir en el mercado de valores para que mi dinero crezca, pero reduciendo el riesgo de perder mi dinero?
Ya hablamos que si tienes el 100% de tu dinero en una sola empresa y la misma quiebra, el 100% de tu dinero se pierde. En cambio, si ese 100% lo distribuyes entre varias empresas, estás diversificando ese riesgo. Ojo, recordemos, y es importante que se entienda esto, estamos asumiendo que se está invirtiendo en empresas de calidad, rentables, estables y con el potencial de seguir creciendo. Ya que si distribuyes tu dinero entre diferentes empresas, pero todas esas empresas son de baja calidad, no son rentables, tu riesgo de pérdida sigue siendo muy alto. Quizás no tan alto si inviertes el 100% en una sola de estas empresas, pero al final sigue siendo muy alto. Entonces, podríamos decir que a mayor concentración, mayor riesgo de pérdida y a mayor diversificación, menor riesgo. Al diversificar estás protegiendo tu dinero. Pero aquí entra la segunda parte de la ecuación y es la posibilidad de una mayor ganancia. Mientras más diversificación, menor es la posibilidad de obtener una mayor ganancia y a mayor concentración, mayor es la posibilidad de obtener una mayor ganancia. Esto es un juego de equilibrio entre riesgo y recompensa. Aquí también es importantísimo entender las diferencias entre probabilidades y posibilidades. Si tus inversiones son muy concentradas, tienes la posibilidad de obtener un retorno mayor a si diversificaras, pero las probabilidades de obtener ese retorno mayor son mucho menores. En cambio, si diversificas, las posibilidades de obtener un retorno mayor a si concentraras son bajas o prácticamente inexistentes, pero las probabilidades de obtener un retorno más predecible son bastante altas. Sé que esta parte de las probabilidades y las posibilidades puede ser confuso, pero este es el juego. Si tuviéramos que resumir la actividad de invertir en bolsa, sería encontrar un equilibrio preciso entre concentración y diversificación de manera que podamos estar suficientemente expuestos para capturar una mayor ganancia sin sobreexponernos a perder todo nuestro dinero. Ahora, la forma de concentrar o diversificar se puede segmentar en el número de empresas, los tamaños de las empresas, los sectores en que las mismas operan y las geografías. La concentración comienza al invertir en una empresa porque todo tu dinero está concentrado en un solo lugar. Para reducir la concentración se incrementa el número de empresas. Eso ya lo entendemos hasta este punto. Ahora, puedes estar diversificado entre empresas, pero si todas estas empresas son de tecnología, vas a tener una concentración de sector. La bolsa se divide entre 11 sectores y por lo general la correlación entre los sectores varía dependiendo del ciclo económico en el que estemos. Esta correlación varía principalmente porque hay sectores que crecen más lento que otros. Por ejemplo, el sector industrial o de materiales crece a una menor tasa que tecnología o servicios financieros. Cuando estamos en un ciclo expansivo en la economía, hay sectores que se benefician más que otros porque las personas tienen más dinero discrecional para gastar. Y cuando estamos en un ciclo de contracción, otros sectores sufren más que otros porque las personas tienen menos dinero o simplemente comienzan a priorizar el ahorro sobre el gasto. También existen sectores más estables, entre comillas, como las utilidades o los productos básicos de consumo, que suelen considerarse sectores defensivos para un portafolio de inversión, ya que las personas tienen que sí o sí pagar su electricidad o su agua o comprar comida y pasta de dientes independientemente del ciclo económico en el que estemos. Usualmente el acercamiento que tienen los gestores de fondos a los sectores y muchos inversionistas comunes también es de crecimiento o de value. Es decir, dependiendo de cómo se asigna el dinero entre los sectores, se puede considerar un portafolio value, un portafolio de crecimiento o un blend, que es una mezcla entre crecimiento y value. Por ejemplo, QQQ es un fondo considerado de crecimiento, SCHD un fondo value y BOO un blend. Entonces, si tenemos todo el dinero en empresas de tecnología, que se considera un sector de crecimiento, vamos a estar expuestos a una mayor posibilidad de crecimiento, como ocurrió en su momento con las FANG, Matana y más recientemente con las 7 Magníficas, pero también, si todas caen como grupo, nuestra inversión va a caer, como está pasando justamente con las 7 Magníficas en este momento. Porque a pesar de que son varias empresas, todas operan en el mismo sector. Si inviertes entre varias empresas y estas empresas operan en diferentes sectores, tu dinero va a estar más protegido porque estás diversificando entre empresas y entre sectores. Una vez que tienes este tipo de diversificación, las probabilidades de perder todo tu dinero son casi nulas. Y digo casi porque todavía hay que dejar la ventana abierta a que tengamos una guerra nuclear o que choque un cometa con la Tierra. Pero volviendo al portafolio, como dijimos, si estás diversificando entre empresas y entre sectores, puedes estar tranquilo que tu dinero no se va a ir a cero. Aunque esto no quiere decir que no vaya a existir volatilidad o que no vayas a ver retornos inferiores o hasta mediocres. Entonces, estás reduciendo el riesgo de perder todo tu dinero, pero aumentas el riesgo de no obtener un retorno deseado. De nuevo, el juego de la balanza entre riesgo-recompensa. Para mitigar ese riesgo de no obtener el retorno deseado, se puede diversificar entre los tamaños de las empresas. Mientras una empresa es más grande, suele tener rendimientos menores a una empresa más pequeña.
Ojo, esto no es una regla. Existen casos de empresas que son gigantes y luego se vuelven descomunalmente gigantes, como fue el caso de Nvidia recientemente, que pasó de 280 billones en 2022 a más de 3.6 trillones en su punto más alto en 2024. Esto se tradujo en un retorno del 1000%. Este tipo de retornos de 1000% suele verse más en empresas pequeñas y medianas, y los inversores que quieren capturar este tipo de apreciación suelen estar más expuestos a empresas de estos tamaños. Entonces, si ya estás diversificando entre empresas y sectores, también puedes diversificar entre tamaños, incluyendo empresas grandes, medianas y pequeñas. Esta mezcla entre tamaños y sectores suele brindar la protección necesaria para no perder tu dinero, mientras que se expone al riesgo necesario para que el dinero pueda crecer y obtener un retorno más deseado. Un portafolio que incluye varias empresas de diferentes sectores y diferentes tamaños es lo que se considera un portafolio diversificado. Y un portafolio que incluye todas las empresas de una sola economía es lo que se considera completamente diversificado. Los académicos llaman a este portafolio el portafolio del mercado o market portfolio. Este ya es el límite de la diversificación. La única forma de diversificar más allá del portafolio de mercado es incluyendo otras geografías. Por ejemplo, si tenemos un fondo como BTI que replica a todo el mercado estadounidense y queremos diversificar aún más, tendríamos que incluir empresas de otras geografías, como empresas europeas, canadienses, asiáticas, latinoamericanas, etc. Las inversiones globales también tienen un acercamiento similar al de los tamaños de las empresas, que mientras más grandes son más estables, pero el crecimiento puede ser más restrictivo, mientras que las pequeñas son más inestables, pero tienen una mayor posibilidad de crecimiento. En el caso de las geografías, se divide entre mercados desarrollados y mercados emergentes, siendo los desarrollados los más estables, más predecibles, con un menor riesgo, pero donde el crecimiento puede ser más restrictivo, y los emergentes son más inestables, menos predecibles, con mayor riesgo, pero también donde el crecimiento puede ser mayor. Ya cuando estás a este punto, la pregunta suele ser si deberías efectivamente incluir otras geografías más allá de la estadounidense. La respuesta a eso es completamente una opinión, y tenemos varios videos donde hemos hablado al respecto. De hecho, te vamos a dejar 2 en la casilla de descripción que creemos que son complementos perfectos para el video de hoy. Si eres una de las personas que nos está viendo desde hace poco y no estás al tanto pero tienes curiosidad, nosotros tenemos la mayor parte de nuestro dinero invertido en el mercado estadounidense, pero también invertimos en mercados internacionales, en su mayoría desarrollados. Somos parte del equipo que no está intentando predecir el futuro para ver cuál es la economía que le va a ir mejor este año o la década siguiente, por lo que mantenemos una inversión diversificada entre geografías también. Ya a partir de este punto, cuando tienes tu dinero invertido entre varias empresas, diferentes tamaños, diferentes sectores y diferentes geografías, lo único que queda para seguir diversificando es integrar otras clases de activos más allá de acciones. Pero en acciones ya no se puede diversificar más que eso. Las clases de activos más típicas que se utilizan para diversificar un portafolio de acciones son los bonos, bienes raíces, los metales preciosos como el oro, Bitcoin u otras inversiones alternativas. Aunque esto, bajo la opinión de muchos, incluyendo la nuestra, no suele ser necesario. Es decir, para tener un portafolio bien diversificado, reducir tu riesgo de pérdida y optimizar los rendimientos, no es necesario que se tengan acciones de todas las geografías, bonos de todos los gobiernos, bienes raíces, metales preciosos, Bitcoin, arte, seguros de vida, etc. Más bien eso en algún punto podría deteriorar la diversificación que tienes o lo que vos nos llaman estar sobrediversificado. Aquí entra mucho en juego el perfil de inversión de cada persona, es decir, su horizonte de tiempo y su tolerancia al riesgo y sobre todo su patrimonio neto, ya que el portafolio de alguien que tiene $100,000 va a ser y debería ser muy diferente al de alguien que tiene $10 millones, por ejemplo. En muchos casos, sobrediversificar puede resultar redundante, especialmente si no somos inversionistas de alto nivel patrimonial. La idea es llegar ahí, claro está, y la idea es armar un portafolio apropiado para llegar ahí. Pero para fines del video de hoy que estamos hablando de acciones, ¿puedes perder todo tu dinero en la bolsa? Sí, si tienes todo tu dinero invertido en una sola empresa o en pocas empresas de baja calidad y las mismas quiebran. Si estás bien diversificado, el riesgo de perder tu dinero es casi nulo, pero también se reduce la posibilidad de obtener un retorno extraordinario. Si llegaste hasta este punto, quizás la pregunta que te estás haciendo ahora es ¿en qué empresas específicamente debería invertir y cuántas debería tener? Pues esto va a depender completamente de la ruta que quieras elegir como inversionista. Puedes elegir la ruta de la inversión activa, donde tienes que aprender a valorar las acciones a nivel fundamental
natural, hacer proyecciones y definir su crecimiento y determinar si es una buena inversión para ti o no, hacerle el debido seguimiento a estas empresas y saber cuándo vender, que suele ser la parte más difícil de todas, decidir por ti mismo o por ti misma la diversificación que quieres tener, tanto entre tamaños como entre sectores y geografías y tipos de activos también, entre otras cosas. En pocas palabras, tú defines de forma activa qué tanta diversificación o concentración quieres tener. Hicimos un video que, si no lo han visto, de verdad ese es el que tienen que ver, creemos que es uno de los mejores que hemos hecho en los últimos 5 años, donde creamos un modelo de mercado a pequeña escala y explicamos por qué algunos ganan y otros pierden en la bolsa de valores. Este de verdad es otra joya escondida en el canal y explica muy bien la dinámica de invertir en la bolsa de valores. La otra vía, que es la que suele funcionar mucho mejor para la grandísima mayoría de personas, incluyéndonos a nosotros, es la indexación, donde invertimos en fondos indexados que son diversificados naturalmente, ya que pueden sostener cientos de empresas de diferentes tamaños, sectores y geografías. En este caso, simplemente se define a qué queremos estar expuestos, si a crecimiento, value, sectores específicos o todos los sectores, geografías, etc. La inversión en fondos indexados lo que hace es reducir enormemente el número de decisiones que se tienen que tomar y también el número de veces que se tienen que tomar estas decisiones. Otra de las muchas ventajas de este tipo de inversión es que los índices de referencia que siguen estos fondos suelen tener parámetros muy específicos para que una empresa esté dentro de él. Y en caso de no cumplir estos parámetros, la empresa simplemente es expulsada del índice y consecuentemente del fondo. Y en tu caso ya no tendrías exposición a esa empresa. Todo esto de forma pasiva, para decirlo como es. Esa es una gran ventaja, más allá de la diversificación natural, que muchas veces pasa desapercibida. Porque muchos piensan que la inversión indexada es 100% pasiva, pero en realidad sí hay cierto grado de inversión activa. Nada más que no viene por parte del inversionista. A partir de aquí podríamos expandir muchísimo más, pero pensamos que es mejor dejarlo hasta aquí para este video. No dejes de ver los videos que te recomendamos en este video, son un complemento perfecto. No te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.